noches, hermanos y amigos, el Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos a este mensaje el día de hoy. Damos gracias al Señor por su cuidado y su protección y les invito a tener una palabrita de oración para empezar el mensaje del día de hoy. ¿Me acompaña? Padre Celestial, te damos muchas gracias por este día que tú nos has dado. Gracias, oh Señor, por tu cuidado, tu protección. Gracias por la salvación en Cristo. Perdónanos, oh Señor, nuestras faltas y nuestras debilidades. Sabemos que somos débiles y pecamos contra ti, Señor. Haz de cada uno de nosotros buenos hijos tuyos, obedientes a tu palabra. Y pedimos, Padre Santo, que tú estés con nuestros hermanos y amigos en la fe, donde quiera que se encuentren, que tú pongas tu mano todopoderosa, restaures a aquellos que tienen algún problema físico, que están luchando con su salud, que Señor tú les auxilies, Padre Santo, y vea ellos de tu mano también cubriendo a cada uno. Padre, por nuestros hermanos de la iglesia local, pedimos por sus vidas, sus familias, cuides, oh Señor, desde los más pequeños hasta los mayores, y que todo, Señor, sea para honrarte y glorificarte a ti. Padre Celestial, danos un corazón atento a tu palabra en esta jornada y siempre. Te lo pedimos y dejamos en tus manos, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos y amigos, hoy es día miércoles 22 de julio del año 2020 y estamos aquí en la Iglesia Bautista Bíblica de Fe en la ciudad de Paysandú, la República Oriental del Uruguay. Hoy, hermanos, quiero compartirles algo que mucho se habla y que quizás se interpreta de mala manera. Es algo que debemos estudiar, es algo que debemos de meditar, mucho más cuando como hijos de Dios tratamos y procuramos alcanzar a las almas para Cristo, y muchas veces ponemos palabras nuestras como si fueran palabras de Dios, utilizando una frasecita que dice, la Biblia dice tal cosa, y muchas veces la Biblia no menciona esas cosas y ponemos palabras nuestras, palabras de hombre, en lugar de la palabra de Dios que realmente debemos de compartir. Es por esto, hermanos, que, por ejemplo, uno de los errores que cometemos muchas veces, y es el mayor de los errores posiblemente, que decimos, bueno, Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Dios odia el pecado y ama al pecador. Déjenme decirle que esta frase la acuñó, la puso como práctica un tal Mahatma Gandhi, un hinduista, y hace mucho tiempo atrás, y debemos de recordar, por si no lo sabe, que el hinduismo es la tercera religión más grande en el mundo. Y él dijo, odia el pecado, no al pecador. Lo dijo él. Algún tiempo después, esa frase empezó a ser utilizada por muchos cristianos. Y desde los púlpitos, desde las predicaciones, desde las iglesias, grandes o pequeñas, esta frase fue replicándose vez tras vez, año tras año, mensaje tras mensaje, y la mencionan como que sí, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y debo decirle, mi hermano y amigo, que en mi ignorancia también he utilizado esta frase. Y hoy quiero mencionarles que la palabra de Dios, valga la redundancia, menciona otra cosa totalmente distinta. Y en el devenir de este mensaje vamos a ir descubriendo qué realmente dice Dios en su palabra. Es interesante, como les decía, que muchos dicen, como la Biblia dice tal y tal y tal cosa, tal y tal y tal otra, cuando
esta frase de que Dios ama al pecador o aborrece al pecado y ama al pecador, no es una frase bíblica, no está en la Biblia, como muchas otras frases que se van repitiendo vez tras vez, y lamentablemente, lastimosamente para la obra del Señor, muchos continúan diciéndola y usan el mote de la Biblia dice tal y tal cosa, como que si estuvieran citando o recitando un versículo bíblico. Junto a esta frase hay otras más que me gustaría, y lo tengo anotadito aquí para no olvidarme, me gustaría compartir con ustedes. Pero vamos a hacer centro en esa frase. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Esa va a ser nuestra parte principal. Pero hay otras frasecitas que dicen, ayúdate que yo te ayudaré, dice el Señor. He estado buscando dónde dice esto y la Biblia no dice esto. Por ahí dice, en la multitud de los consejeros está la sabiduría. ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿Dónde dice en la Biblia que Dios habita entre las alabanzas de su pueblo? ¿Dónde lo dice, hermano? ¿Dónde dice en la palabra de Dios, en la Biblia, que ni una hoja de un árbol se va a caer si no es la voluntad de Dios? ¿Dónde lo dice? ¿Dónde dice también que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos? Aunque por más que yo quiera, no lo dice, no dice eso. Que en la sombra de Pedro la gente se sanaba, por la sombra. ¿Dónde dice que esa frase que dice, bueno, predicador, predícate a ti mismo, o pastor, predícate a ti mismo? ¿Dónde dice, sonríe, Dios te ama? ¿Dónde dice eso, hermano? Y como le dije, lastimosamente, se sigue recitando, se sigue nombrando, se sigue predicando desde los púlpitos de este tipo de palabras, de este tipo de frases, y se arma un gran speech, una gran predicación con la base de, bueno, sonríe, Dios te ama. No importa, tú sonríe, Dios te ama. Esta famosa frase que mandó este hombre, Mahatma Gandhi, de Dios aborrece el pecado pero ama al pecador, es un dicho muy conocido. Y como le dije, yo hago un mea culpa y en alguna oportunidad, a base de mi ignorancia, de mi falta de conocimiento, la he mencionado. ¿Sabe qué, hermano? Suena muy lindo, suena muy bien esta frase. Bueno, Dios ama al pecador, no ama al pecado. Y se la adjudicamos como si fuera una palabra de Dios, o como si fueran estas palabras de Dios al mundo. Solo porque suena bonito, solo porque pareciera como le pasa la mano por arriba al pecador y no lo está castigando directamente. Suena muy lindo. Dios ama al pecador, no ama al pecado. La Biblia dice en el libro de Primera de Pedro, búsquelo usted allí en su casa, Primera de Pedro capítulo 4 versículo 11, si alguno habla conforme a las palabras de Dios, si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, como suena bonito, vamos a decir que Dios aborrece al pecado, pero ama al pecador. La Biblia dice que si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Pero, hermano, suena tan bonito y suena tan dulce
y es la manera para que podamos traer gente a la iglesia, para que, entre comillas, sean salvos, porque no terminan de ser convertidos, sino que son simples convencidos de que, bueno, Dios te ama igual. Esta frase que se menciona, mis hermanos y amigos, es creada y nace desde el corazón, son palabras que nacen del corazón de un hombre que por más virtudes que tenga, le falta la virtud o le faltó la virtud de haber conocido a Dios. Y estas son palabras de hombres nada más. Palabras de hombre. Y no proviene esto de la boca de Dios. Pero quiero compartirle algunas palabras que sí vienen de la palabra de Dios, que sí salen de la boca de Dios, y se las quiero compartir en esta nochecita. Busque también usted en su casa, en el libro de los Salmos, el capítulo 5, el versículo 4 en adelante. Salmo capítulo 5, versículo 4 dice: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces, escuche, aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador, abominará Jehová. También en el libro de los Proverbios, capítulo 11, el verso 20 dice: abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino le son agradables. Y también en el Salmo capítulo 7, el verso 11 dice: Dios es justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Qué contradicción, hermanos. Qué contradicción con lo que se ha venido replicando desde hace varios años. Dios ama al pecador, pero no al pecado. Lo que dice la palabra de Dios aquí es que Dios es un Dios justo y Él está airado contra el impío, contra el pecador. Airado contra el pecador. Esto no significa, y entiéndalo bien, mi hermano y amigo, que Dios es cruel. Dios abomina al pecador porque Él es justo, es un Dios justo, es un Dios muy justo. Por lo tanto, Él abomina al pecador. Hermanos, debemos ser claros, debemos ser muy claros. Por ejemplo, Dios, Él no va a mandar al infierno al robo. Él mandará al infierno al que roba. Hermanos, Dios no va a enviar al infierno al homosexualismo. Él va a mandar al infierno al homosexual, al ladrón, al homosexual, etc. A todo aquel que no se arrepienta. Esto no se trata de cuán cruel es Dios. No se trata de la crueldad de Dios, sino que se trata de justicia, de plena justicia. Dios no enviará a la mentira al pecado, enviará al mentiroso. Perdón, Dios no enviará a la mentira al infierno, eso quise decir. Dios no enviará a la mentira al infierno, mandará al mentiroso que no se arrepiente. En este libro, en este último versículo que leímos de Salmo, donde dice Dios es juez justo,
y Dios está airado contra el impío todos los días, no dice que la ira de Dios se manifiesta sobre el pecado. No dice eso. Dice que la ira de Dios se manifiesta sobre el pecador. Dice, Dios está airado contra el impío, contra el pecador, todos los días. No debemos confundirlo. No hay que confundir esto, hermanos. La ira de Dios no es como nuestra ira, incluso. Nuestra ira está viciada de egoísmo, de egocentrismo. Nos enojamos, nos llenamos de ira, y esta ira nuestra no se compara con la ira de Dios. La ira de Dios es una reacción de un Dios, de un ser que es santo, bueno, en contra de todos aquellos que son viles. No confunda la ira de Dios con la ira de los hombres. La ira de los hombres es llena de egoísmo, de egocentrismo, pero la ira de Dios es una reacción de un Dios santo y bueno. Vea también, por favor, y búsquelo allí en su hogar, en el libro de Juan, capítulo 3, el verso 36, que dice, Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Dice, sino que la ira de Dios está sobre él. En el libro de los Efesios, el apóstol Pablo, Efesios capítulo 5, el verso 6, dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Quiero compartir también con ustedes un ejemplo claro de Dios en las Escrituras, y por favor usted me acompaña al libro de Números capítulo 15, el verso 32 y 33. Números capítulo 15, verso 32 dice, estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña un día de reposo, y los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. Y vea el 35 en adelante, dice, y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon, y murió como Jehová mandó a Moisés. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Si fuera así, mis hermanos, este Dios que nosotros creemos sería un Dios moralista, un Dios de ética, pero no es así. El Dios de la Biblia, el que encontramos en la Biblia, Él mata y no pide perdón. Pero a la misma vez, Él ama y no pide permiso. No es un Dios moralista, no es un Dios de ética, es un Dios justo, es un Dios que juzga. Es un Dios que juzga incluso y juzgará a las naciones, a los hombres, a las mujeres, a las naciones por completo. Y Él no va a mandar al infierno al pecado, sino que mandará al infierno al pecador, aquel que no se arrepiente. Termino con esto, hermano, que hemos leído recién en el Salmo 7, el verso 11. Dios es juez
justo. Y Dios está airado contra el impío todos los días. Hermano, usted o amigo, usted que está viendo y escuchando esta palabra, hoy usted tiene la gran oportunidad de parte de Dios de arrepentirse de todos sus pecados. Hoy usted tiene la oportunidad de abrir su corazón a Dios y decirle: Señor, reconozco que soy pecador, necesito a Cristo como mi Señor y Salvador. Recuerde que hoy está en tiempo. Mañana quizás ya sea tarde. Así que le encomiendo que busque a Dios, si aún no lo ha hecho. Pídale a Dios: Señor, revélate a mi vida. Te necesito como el Salvador. Y piense, medite antes, usted que es cristiano, que es hijo de Dios, que ya ha sido perdonado. Usted y yo meditemos en esas frases que andan polulando en la vuelta, que al parecer son muy lindas, muy dulces, pero que muchas de ellas no revisten nada de la palabra de Dios. Y por favor, dejemos de decir ese tipo de frases poniendo por delante como si fueran palabras de Dios. Hermanos, quiero animarles a tomar un tiempo en oración, allí donde usted se encuentra. Ore por sus amigos, por su familia, ore por los hermanos en la fe, aquellos que usted conoce, y quizás pueda alguien compartirle algún motivo de oración. Recuerde estar orando también por aquellos que tienen problemas de salud, que el Señor les proteja a cada uno de ellos, como lo ha hecho con usted también. Quiero invitarle para el próximo domingo, estaremos también compartiendo la palabra de Dios. Si usted quiere y necesita alguna información, por favor, tiene allí en nuestra página de YouTube la dirección de la iglesia, y si quiere que YouTube le avise cuando hay un video nuevo, haga clic en la campanita y suscríbase para recibir todo este tipo de mensajes que con mucho amor, no solamente yo, sino que hay otros hermanos también que están trabajando para hacerles llegar estos videos. Que el Señor les bendiga y nos veremos la próxima.